Empresa Docente por el espacio para compartir esta estrategia que estamos llevando a cabo al interior de nuestra institución y pues gracias a todos los asistentes espero que logremos realimentarnos en nuestra práctica en esta situación de confinamiento que se ha presentado y que nos ha llevado pues a grandes retos desde la enseñanza para nuestros estudiantes y pues obviamente para nosotros. He titulado esta conferencia como la articulación entre áreas, la posibilidad para la educación en tiempos de COVID. Eh, Nosotros al interior de la institución, ya como decía Pedro, en el momento en que logramos reunirnos, estábamos pensando y trabajando en todas las posibilidades que podíamos tener para poder abordar la situación que en ese momento se nos presentaba. Entonces, voy a contarles cómo se llama mi institución y de qué carácter es para contextualizarnos un poco. La institución es Diversificado de Chía, es de carácter urbano y técnico. Eh, Nosotros trabajamos 7 especialidades, que es el dibujo técnico, la mecánica industrial, la mecánica automotriz, sistemas, educación física, electricidad electrónica y administración empresarial. Eh, El total de estudiantes de nuestra institución es de 2.767 niños, entre niños y adolescentes. En transición tenemos 205 estudiantes, primaria 1.074 y secundaria 1.094 estudiantes. En educación media hay 394 estudiantes. Funciona en 4 sedes de 2 jornadas. Y pues en ese volumen también teníamos que pensarnos muchas estrategias y posibilidades para poder continuar con la educación y esto que todos amamos y nuestro compromiso con ella. Docentes, el total de docentes de la institución es de 100, en transición hay 8 docentes, en primaria 32 y en secundaria y media hay 60 maestros quienes nos pensamos y nos repensamos todos los días para poder cumplir con nuestra labor. Bueno, pero ¿cuáles son las razones que nos llevaron a nosotros para pensar en una articulación e integración? Partamos de la definición de articulación. La articulación es la unión, organización de elementos, ¿verdad? Eh, de un todo, de manera que se pueda ordenar o equilibrar. Y la integración es constituir ese todo, aunar, fusionar 2 o más conceptos corrientes entre sí en una sola que nos sintetizara esto. Y tenía, pues nos pensábamos en ese momento varias cuestiones que ya les iré contar. En definitiva, el trabajo en equipo era fundamental. Y si no trabajábamos en equipo, entonces pues era muy difícil lograr abordar la situación que se presentaba más con ese número de estudiantes y demás. Entonces, la articulación se tiene que dar entre áreas, ¿cierto? Buscar un tema común. Cómo esas áreas que a veces vemos como tan distantes de las matemáticas, como tan, que no tengan puntos de encuentro, diciendo, pero esto aquí es muy difícil lograr ubicarlas, unirlas, pues era sentarnos y pensarnos en esa parte, desde las áreas como profesores, como maestros, y lograr una integración de conocimientos, porque yo creo que la preocupación de la mayoría de nosotros es, y de los niños y los papás, aprenden, los niños están aprendiendo y entonces también se nos dan un montón de cuestiones externas como, bueno, ¿y esto va a servir? ¿No va a servir? Porque finalmente no van a aprender y no, sí, esa es nuestra tarea, que aprendan. Entonces, la estrategia también busca alcanzar ese conocimiento, que los estudiantes alcancen ese conocimiento y nosotros realmente logremos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que buscamos todos los días en el aula, pero que en esta teníamos que mirar de otra manera. Entonces, en primera instancia, matemáticas se reunió con varias áreas
Y varios de esas áreas dijeron, venga, ¿y cómo se unen las matemáticas y el arte? Podemos trabajar juntos y tecnología informática dijo, yo quiero unirme a eso y pensarnos en cómo podemos abordar y qué podemos hacer para lograr que los estudiantes desarrollen un proceso de aprendizaje, de trabajo y que logren aprender. Dibujo técnico dijo, yo también me quiero unir, yo quiero hacer este trabajo y queremos buscar esa consolidación. Eh, en la primera parte, y creo que sucede en el interior de muchas de nuestras instituciones, pues otras áreas dijeron, no, yo mejor trabajo solito y miramos cómo me resulta o cómo va resultando esto y cómo les va a los de la integración. Entonces nosotros nos arriesgamos en esta tarea. ¿Cuáles eran esas dificultades que nos llevaban a pensar? La primera, y pienso que es la que más nos ha afectado, no solo en el sector oficial, sino también en el sector privado, son las dificultades de conexión que tienen nuestros estudiantes. Sabemos que no todos tienen la posibilidad, uno, de tener las herramientas informáticas y dos, de contar con la conexión para poder hacer unas clases sincrónicas y varias otras cuestiones. Eh, y buscar y encontrar realmente la significación de conocimiento, que ese trabajo conjunto nos llevara a significar los conocimientos que queremos que lleguen a nuestros estudiantes. Entonces, es fundamental para nosotros pensarnos esa parte. Y la integración y y unirnos por áreas y buscar esta estrategia, pues de alguna manera nos está ayudando a llegar a esto. Partir de las realidades de un contexto. En este momento nuestros estudiantes están en casa, bajo unas condiciones distintas cada uno, y entonces el primer ejercicio que hicimos como institución también fue llamar a cada una de las casas de los niños y saber la realidad de ellos para poder tomar decisiones sobre este trabajo. Saber con qué herramientas contaban, saber cuál era su situación, tanto emocional como física, como de salud. ¿Mm? Porque es claro que un niño en un ambiente donde no hay condiciones favorables, pues tampoco podemos cargarlo con las cuestiones académicas y pedirle un montón de información y de responsabilidades que la falta de sus herramientas o de la conectividad, pues no va a poder alcanzar igual que los otros. Entonces, leyéndonos esas realidades de contexto, también podríamos darle más forma a esta estrategia. El volumen de trabajo que iban a tener. Eh, si bien este colegio es técnico, un estudiante de grado 10º y 11 tiene 16 asignaturas que atender. Y entonces, pensándonos en ese montón de trabajo, y en una situación al interior de su casa sin muchas posibilidades, pues es complejo. ¿Mm? Y lograr que cumpla con todas estas cosas, pues peor. Entonces, pensando en todo eso, también la estrategia eh, es funcional en ese sentido. Además del volumen de trabajo para el docente. Sé que muchos de nosotros tenemos el escritorio lleno de cosas, el teléfono, la tablet, el computador, el libro de texto, el cuaderno tratando de hacer apuntes y recibir además los trabajos de nuestros estudiantes y lograr revisarlos y hacer el ejercicio de conciencia, pues nos carga también de muchas cosas. Entonces, veíamos también que la estrategia nos permite minimizar ese volumen de trabajo. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al estudiante, ¿cierto? Que tiene todas estas dificultades, el que no las tiene y que logremos el objetivo que es que aprenda, que es lo que más nos preocupa desde la academia.
Entonces dijimos, definitivamente una guía de trabajo. Una guía de trabajo nos permite eh, llegar a ese niño que no tiene conectividad porque la podemos imprimir y con la entrega de del PAE poderle entregar esas guías de trabajo también para que se las llevaran a su casa. Facilidad para acceder a ellas. La institución cuenta con una plataforma robusta que nos permitió colocar allí esas guías de trabajo y nos permite entonces que ellos accedan. Los que tienen conectividad pueden acceder a ellas y los que no, pues ya les conté, se los llevaban en el tiempo prolongado de trabajo sin conexión. Al tener un niño una guía o pues una integración como la que hicimos, pues se puede desarrollar gradualmente en el tiempo sin necesidad de conectarse. Y entonces esto nos permitía poder tener al niño en su trabajo mucho más tiempo que una sola clase sincrónica y varias actividades diarias o tener actividades en red y aquellos niños que no tenían conexión, pues quedarse sin la oportunidad. Mientras que aquí nos permite un trabajo que se puede desarrollar paulatina. Y entonces, ¿cómo diseñamos la guía? Nos sentamos y cada área plantea un tema y una competencia que desde su área puede abordar. Y en esa discusión, entonces llegamos a acuerdos y nos dimos cuenta que hay competencias que tenemos en común. Además, valoro esto en el diálogo pedagógico entre pares, que muchas veces al interior de la institución, teniendo allí el tiempo, nosotros no tenemos, no nos prestamos o no damos esos espacios para poder tener este tipo de conversaciones y tener ese punto de encuentro y entender o darnos cuenta que sí hay muchas cosas en común con áreas que a veces consideramos que definitivamente es difícil hacer un trabajo conjunto. Analizamos esos puntos de encuentro para establecer un eje que articulara nuestra guía, nuestro trabajo, y poder a partir de eso plantear la actividad que podía desarrollar el estudiante. Y se diseñaron las guías. Esto nos llevó a reunirnos virtualmente y ahorita estamos nuevamente haciendo el trabajo para una segunda integración, eh, donde teníamos que con esos encuentros discutir y definir qué era lo que iban a hacer nuestros estudiantes. Fue un ejercicio muy bonito, desde el diálogo pedagógico, desde el acompañamiento y la discusión de los maestros en ese construir desde la Academia de la Pedagogía, eh, nos permite abrir más nuestro campo de acción, tanto desde las matemáticas como desde las otras áreas, y me pareció un trabajo que fue enriquecedor. Y lo sigue siendo porque seguimos construyéndonos algo. Entonces, esta es la guía que nace. Aquí están algunos de los parámetros que consideramos debería tener esa guía. Una identificación, quiénes son los maestros que van a componer esa integración, ¿cierto? Quiénes, cuál es el eje sobre el que vamos a trabajar y qué competencia vamos a desarrollar con esa. Definitivamente era importante y fundamental la motivación. Entonces debemos incluir allí algo que motivara al estudiante hacia el desarrollo de esa guía, ¿verdad? Y que lo motive a aprender. Entonces le dimos un espacio a la guía para ello. Un espacio de conceptualización. ¿Por qué? No podemos desconocer que ese estudiante que no tiene conexión y no puede acceder al video o a la información que hay en línea y con dificultad en su casa no tiene libros de texto, entonces va a necesitar herramientas desde la conceptualización y pues debíamos considerar cuáles herramientas necesitaba y ponerlas allí para que él pueda acceder con facilidad a esas cuestiones que va a necesitar para desarrollar su práctica.
Se propusieron básicamente dos actividades macro, una de ellas concreta, ¿sí? Por ejemplo, el dibujo técnico tiene que desarrollar un plano. Ya ahorita les cuento con detalle qué actividades hemos desarrollado y nos hemos pensado. eh, el material que iba a necesitar, porque cuando se dio todo el confinamiento y toda esta situación, pues no nos pensamos muchas cosas y entonces decimos que use la hoja DIN A4 o la hoja Bond de un octavo o que tiene que tener el tornillo o el cable X para lo de electricidad y pues ellos no contaban con eso, todo se cerró y pues tenemos que mirar desde la realidad que él está. En ese momento lo que hacemos es ese material, es cosas con las que cuente en su casa, que sea creativo y que también de alguna manera lo sacara de toda la situación misma, estar encerrado, estar en casa, de pronto con algunas dificultades. Entonces, ven, hagamos algo que también lo saque de esa situación en un momento y lo ponga a pensar, a construir y así. Y una actividad de aprendizaje donde bien propusiera. Nos parece importante la mirada pues, del estudiante y es fundamental tanto en la clase presencial como, y más aún en, en una situación como la que están viviendo en este momento nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué nos propone también el estudiante a partir de lo que le estamos proponiendo nosotros? Por ejemplo, en qué cuestiones de su casa esto que estemos trabajando le sea útil o no. Y entonces también se trabajan otras competencias y otros apoyos al interior de su vida en este. Y una gran pregunta, por eso lo coloqué así acá, y la evaluación, y cómo vamos a evaluar esos trabajos, y cómo le voy a revisar al estudiante, y cómo me va a enviar el niño. Eso también lo tuvimos que pensar y discutir. Entonces encontramos que era necesario establecer una rúbrica con unos parámetros claros sobre lo que íbamos a mirar de cada uno de esos trabajos, que también está claro en la guía. Él conoce, él empieza a mirar qué es lo que me van a evaluar. Y entonces la rúbrica también debe ir allí. Instrumentos para la recolección y análisis de la información. Listo, nosotros revisamos. ¿Y en dónde vamos a poner esto? ¿Hay un sistema de notas? ¿Nos interesa la nota? No, nos interesa un proceso, nos interesa lo cualitativo más que lo cuantitativo. Y entonces tenemos que mirar cómo vamos a recolectar esa información y cómo de alguna manera cada uno de los maestros integrantes de este ejercicio podía ir colocando allí esas observaciones, esos parámetros para darnos una idea también en ese volumen de estudiantes de quién recibíamos y en qué medida se recibían trabajos o no, en qué porcentaje. Entonces esto también nos ayudó mucho. Entonces diseñamos algo, le hicimos varios cambios, todavía está en construcción y todavía nos seguimos realizando. En este momento también nació otro instrumento que lo llamamos lista de chequeo y nos permite darle al estudiante una realimentación más detallada. Establecer criterios claros para distribuir la revisión. ¿A qué hago referencia con distribuir? En un colegio donde solo grado 11 tiene 200 estudiantes y sé que hay dos megacolegios en Bogotá que nos duplican a nosotros en número, pues revisar todo este tipo de actividad y de guía, pues era algo misterioso. Poniéndonos en los zapatos de este maestro de artes que tiene una hora a la semana, 22 cursos de 40, pues su tarea no iba a ser nada sencilla y sé que muchos están cargados con todo ese mundo de cuestiones de las actividades que logran llegar y las que nos preocupan que el estudiante muy seguramente hizo, pero no tengo cómo acceder a ellas. Entonces, para eso también nos pensamos ya otra cuestión. Entonces, establecimos los criterios
y al tener la rúbrica, esto nos permitía repartir ese trabajo entre los docentes que estamos inmersos en el ejercicio. Para el ejemplo, 11 grados, son 5 cursos de 40 estudiantes cada uno. ¿Qué hicimos? Dos maestros tienen la responsabilidad de revisar 11.1 y 11.2, otro maestro revisa 11.3 y 11.4, otro maestro revisa 11.5 y otro maestro revisa 11.3. En fin, nos repartimos los cursos, igual con los demás grados. Esto minimizó en buena medida el trabajo que tiene que desarrollar el docente. ¿Qué recibieron los estudiantes? Hicimos el primer ejercicio, esperamos que llegaran esas actividades, les dimos varias posibilidades de entrega y el estudiante que aún está sin conexión, que no tuvimos comunicación y no logramos saber sus condiciones, es ese estudiante que uno tiene resaltado para el momento que haya el espacio y se abra la posibilidad de ir al colegio, o ese estudiante que cuando la mamita viene a recoger el PAE siguiente puede traer la actividad y dejarla en el colegio para que pueda ser revisada. ¿Qué recibió el estudiante? Una realimentación del trabajo desarrollado, desde lo cualitativo, en los diferentes puntos que se hicieron de la actividad. Mira, en la actividad 1 es necesario que trabajes más a fondo en las razones geométricas porque encontramos que te equivocaste en estas y estas cuestiones y le hago todo el proceso de realimentación. Flexibilidad en los tiempos de recepción, aunque se dieron unas fechas y se establecieron esos parámetros de tiempo, pues dadas las dificultades, pues se fue flexible frente a esto para poder darle la oportunidad a aquel estudiante que tiene. Y apoyo por parte de los docentes. ¿Cómo hicimos el apoyo? La herramienta que vimos con la que contamos en la mayoría es el WhatsApp. La mayoría de estudiantes tienen WhatsApp, entonces a través de WhatsApp, ¿qué hicimos? Audios, videos para convertir y poder enviar por WhatsApp para poder darle apoyo, las llamadas también. Intentamos hacer algunos encuentros por Zoom, a ver cómo funcionaba y cuántos estudiantes lograban conectarse por Meet, otros maestros usaron Meet, pero entonces el colegio nos dice, venga, tenemos dentro de nuestra plataforma Teams y podemos crearle un correo a cada estudiante para que a través de Teams puedan hacer ustedes sus reuniones, nos permite buena capacidad y entonces puede hacer también un ejercicio permanente. Listo. Entonces la institución nos brindó esta oportunidad y muchos pues empezamos a trabajar allí. Y en definitiva, el estudiante que no tenía WhatsApp Zoom, o no podía acceder a esto, pues le enviamos mensajes de texto, que también lo usó mucho la alcaldía para la comunicación del PAE. Entonces vimos que era eficiente y pues si es necesario para un apoyo al estudiante, pues lo hacemos a través de mensajes. Aciertos, aciertos de esta integración. Trabajo llamativo para los estudiantes. Ellos decían, nos fue más agradable trabajar varias áreas desde una actividad que una actividad para cada una de las áreas. Fue llamativo para ellos. Más significativo dentro de los conceptos de las diferentes áreas. Me di cuenta que el dibujo técnico necesito de lo matemático definitivamente porque de verdad me da estas y estas herramientas. No pensé que en las artes fuera a necesitar tanto de las matemáticas para poder hacer lo que la actividad me solicitaba, como construir, modelar.
Excel. Apoyo por parte de los padres de familia. Cuando se tiene una guía que se puede ir desarrollando gradualmente, pues el padre puede hacer un mayor acompañamiento. Entendemos también que muchos ya en este momento han salido a trabajar, otros no suspendieron esa parte y el niño pues a necesitar apoyo en una actividad que es sincrónica y luego tiene que entregar la actividad, pues es difícil tanto para los padres de familia como para el estudiante. Y aquí vimos que esto nos da la oportunidad entonces de abordarlo de otra manera y tener el apoyo pues de casa, sobre todo para los más pequeños. Consejo Académico validó la estrategia y la institucionalizó. Como les contaba en la primera parte, nos arriesgamos estas 4 áreas, nos sentamos, discutimos, creamos y vimos un resultado favorable. Entonces el Consejo Académico dijo, esta es la estrategia para la institución. Los maestros dijeron, nos gustó, ya vimos, hemos compartido con las personas de la integración y nos parece que es la mejor manera de abordar en este momento la academia y es muy valioso el ejercicio. Definitivamente, la unión y el trabajo en equipo. Si no hay esas dos cosas, pues difícilmente logramos acuerdos, logramos establecer varias cuestiones, logramos avanzar, difícilmente logramos el objetivo que tiene esta estrategia, pero cuando se hace esa unión y ese trabajo en equipo, se logran grandes cosas. Y repito, es un ejercicio muy interesante desde el OPA. Potenció nuestra capacidad de liderazgo, entonces ya los maestros, yo propongo, se me ocurre, eh, venga, yo trabajo en esta área, pero queremos unir más personas, otras áreas dijeron, venga, organicémonos, y entonces empezó a hacerse un ejercicio más interesante. Y definitivamente, al minimizar el volumen de trabajo para el docente, se valoriza la realimentación al proceso. De los 5 cursos de 200 estudiantes para revisión a 80 estudiantes, pues yo puedo hacer un proceso de realimentación mucho más detallado, mucho más cuidadoso. Puedo conectarme con ese estudiante que no envió, no logró enviar, entonces le podemos hacer una llamada por WhatsApp o una llamada telefónica a sus padres para saber las razones por las que no entregó y si no entendió algo, poder realimentarle para que tuviera el tiempo de hacer. Entonces, en ese sentido, hay que valorar mucho ese espacio que nos da la integración. Desaciertos, como en todo, tenemos que mejorar y entonces vimos que ese instrumento inicial que hicimos pues era muy dispendioso y entonces nos vimos en la necesidad de repensarlo, reorganizarlo y mejorarlo para que sea más eficiente. Nos faltó claridad en algunos aspectos de la rúbrica y entonces vimos que necesitábamos nosotros también conversar para mirar una situación específica de un estudiante. Entonces, si somos más claros en la rúbrica, pues esto también permite que el ejercicio fluya mucho mejor. Y algunas actividades de la guía eran extensas, entonces dijimos, sí, pusimos esto muy largo y nos no nos deja verlo realmente en la dimensión que queríamos. El estudiante lo desarrolló, abordó de forma muy superficial, entonces era fundamental hacernos todo este análisis para seguirnos construyendo. En este momento ya diseñamos la segunda integración que se va a desarrollar. El estudiante tiene de 3 a 4 semanas para abordar desde las matemáticas y tecnología y dibujo nos pensamos en Arquímedes y entonces esta guía pretende abordar varias situaciones de los inventos de Arquímedes en, centrándonos en lo que buscamos que aprenda. Además, tiene que hacer el modelado y en esta parte de modelar
decimos es donde va a concretar realmente el conocimiento. Si va a ser la polea, pues él debe considerar varias cuestiones para poder que la polea funcione con material que tenga en su casa, cartón, botellas, en fin. Pero es donde va a concretar esos conceptos y esos conocimientos que queremos que aborde. En otros grados, como octavo y noveno, van a ser empaques. Noveno va a ser un empaque para enviar unas flores a la persona que más quiere y que no ha visto durante la cuarentena, pero el empaque tiene unas condiciones específicas y lo mismo va a concretarlo cuando construye su empaque y cumple la finalidad que tiene. Los de sexto están haciendo algo con el Tetris. Octavo va a ser un empaque, pero para enviarle un postre a la persona que no ha visto en la cuarentena y entonces también tiene unas especificaciones allí para abordar área, perímetro, eh, material, volumen y también las expresiones algebraicas, las operaciones con expresiones algebraicas. Entonces, nos pensamos, nos pareció un ejercicio muy, muy, muy bonito. En décimo, la integración va a trabajar con una cicla y entonces en la bicicleta y en el marco de la bicicleta de identificar unos triángulos y trabajar con ellos. Va a ser un modelado, pero desde el dibujo técnico, con unas especificaciones que están allí en la guía, y ha sido pues favorable. Tuve también la oportunidad esta vez de trabajar un poco con otras áreas que a veces vemos muy lejanas, como la ética, la filosofía, que a veces no nos integramos cuando estamos allí en la presencialidad y que pensamos que estamos distantes, no tenemos puntos de encuentro, pero en realidad sí, sí los tenemos. Y nos pensamos una actividad desde la ética y desde la religión muy interesante, muy interesante. Entonces, esa es la experiencia que estamos desarrollando en el Colegio Diversificado de Chía, asumiendo este gran reto que nos llevó el confinamiento y esta situación de vida que realmente no esperábamos, pero que nos ha permitido repensarnos y buscar estrategias que realmente nos lleven a conseguir el objetivo de la academia y de la educación de nuestros chicos que tanto nos interesan y tanto nos preocupan y pensamos todos los días. Listo, Camila. Listo, profe Eliana, muchísimas gracias por la conferencia. Entonces, en este momento cerramos la conferencia y abrimos la sesión de preguntas. El chat ya se encuentra activo, así que ustedes pueden realizar las preguntas que tengan para la profe y la profe les estará contestando. Profe, ya hay un comentario en una situación ya en el chat, profe. Ay, mm, sí, sí pasa mucho, ¿no? Física y matemáticas sería lo ideal, ¿cierto? Pero también nos pensamos en la necesidad de que nos podamos unir desde ese conocimiento científico a otras áreas y no cerrarnos solo a lo matemático, físico, químico, sino poder darnos un espacio mucho, mucho más amplio. Es cierto, aún existe el temor del uso de las TIC en el aula. Sí, es cierto. Caemos en dos cosas. O tenemos miedo del uso de la tecnología o tenemos miedo de cómo el estudiante lo utiliza en el aula, ¿no? También se ha llegado a la posibilidad de satanizar el smartphone cuando realmente le puedo dar otra utilidad y guiarlo hacia el conocimiento y hacia la
significación de contenidos. Claro, los proyectos pedagógicos transversales. Juan Carlos, te voy a contar una cosa. En ética y religión nos pensamos algo desde el proyecto de educación sexual y lo enganchamos con económicas, ciencias económicas, para que le podamos dar un significado en ese proyecto de vida. Y entonces, cómo maneja su sexualidad, cómo manejan su economía, que es algo importante, que ellos no miran sus posibilidades, vengan aterrizados a la realidad. Y entonces las consecuencias del embarazo no deseado y otras cuestiones. Planteamos esta actividad ahorita, sería interesante contarte cómo nos va y también como proyecto transversal se trabajó con medio ambiente. Medio ambiente también tiene una tarea allí eh, que estamos desarrollando desde otra integración. Sí. No, no es fácil. No es nada sencillo. Oscar, nos pensamos, como decía Arquímedes, cuando nos sentamos como integración a discutir esta guía, encontramos muchas cuestiones interesantes, pero que también es complejo llevar al estudiante. Luego nos exigía revisar con mucha claridad y con mucho detalle lo que íbamos a poner allí. No es fácil tampoco y no es mentira, ni es, no sé, se me va la palabra en este momento, que nos cuesta mucho a veces soltar cosas de nuestra área para poder integrarnos a otras y poder tomar buenas decisiones en el diseño de estas actividades que son significativas para el estudiante. A veces nos quedamos en que definitivamente no. Definitivamente yo me quedo con mi área, yo soy el dueño de área y me duele mucho soltarla. Y realmente aquí es donde se enriquece. Para proyectos pedagógicos, te decía, con medio ambiente, porque se puede hacer mucho estudio de efectos ambientales, por ejemplo, desde el número y desde la estadística, con educación sexual, porque nos permite mirar desde el proyecto de vida la realidad del estudiante, que él se aterrice más a esa realidad del adolescente. Entonces, también lo estamos abordando desde allí. Jaime, también me gustaría contarte cómo nos va con la actividad que nos pensamos ahorita. Eh, Sí, los proyectos igual es un modelo pedagógico, ¿no? Y algunos colegios tienen ese modelo y entonces al tener ese modelo pedagógico les permite pues con mayor facilidad. Nosotros no lo hemos pensado desde las especialidades como proyecto para que desde las áreas académicas podamos apoyar esos proyectos técnicos y tecnológicos que los chicos del colegio hacen unas cosas realmente maravillosas. La humanidad en tiempo de pandemia. Y eso también tocándonos a nosotros, ese ejercicio de llamar a cada casa y saber la realidad del estudiante, realmente nos hizo sensibilizarnos y aterrizarnos como maestros frente a la realidad del estudiante. Porque muchas veces la desconocemos estando en la presencialidad, pues más aún estando en este confinamiento, decíamos, no es lo mismo ni un niño donde su casa alguien se contagió que vaya a rendir académicamente cuando las condiciones de su casa han cambiado. O el niño que tiene problemas y hay una condición de hambre en su casa, tampoco puedo mm, rendir académicamente. Si a eso le sumo que tiene que entregarme la actividad de hoy y de mañana, pues es una cosa bien compleja. Entonces, también acercarlo a él, a la humanidad, al, al,
a sensibilizarnos frente a la situación. Lady, no sé, Camila, si me ayudas, Lady estaba alzando hermano, no me di cuenta. En mi caso me Sí, gusta. profe, pero bueno, los invitamos a todos a escribir las preguntas por medio del chat. En mi caso me gustaría integrar varias áreas. Ya entiendes. Sí, lo que decía ahorita Rocío Rojas, nos cuesta, nos cuesta soltar, nos cuesta arriesgarnos y, y es difícil. Lo que decía también, cuando hicimos la primera integración, muchos de mis compañeros dijeron, no, 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 yo no, no me le mido a su integración, yo hago mi trabajo solito, yo estoy acostumbrada a las cosas así, en fin. Irónicamente, como consecuencia, pues su volumen de trabajo era inmenso, sus correos reventaron, algunos decían, tengo 900 correos, tengo 1100 correos y no sé definitivamente cómo voy a abordar, cómo voy a hacer. Entonces, caramba, yo mejor trabajo en la integración, mejor me pienso, me siento y me alimento de esta propuesta porque es beneficiosa en muchos sentidos. Y ya la receptividad y el trabajo en la segunda integración, en el segundo ejercicio de las guías, fue muchísimo mejor y fue recibido de otra manera. Acompañarlos, sí, lo que les decía, un audio bien estructurado sirve como apoyo. Un video que podemos grabar con PowerPoint bien organizado nos sirve como apoyo. Un mensaje de texto dando claridad a una pregunta de un estudiante es apoyo. O sea, los medios que tenemos en este momento. Es claro que no llegamos al 100%. Es claro, eso no podemos pensarlo de otra manera. Es claro que hay niños que no tenemos idea y es preocupante también, pero no podemos desconocerlo al 100%, es muy difícil. Ahora, que con el tiempo los pues van perdiendo esa conectividad. Tengo también una estrategia de WhatsApp para no tener a todos los niños preguntando. Entonces, tengo unos monitores por curso y estos monitores lo que hacen es recoger esa información y se puede canalizar mejor conmigo. Entonces, profe, tenemos esta duda frente a estas cosas. Mis compañeros han preguntado con respecto a, y entonces yo aclaro y ellos transmiten directamente a sus compañeros y esto nos ha dado mucho resultado, además porque no nos carga también como maestros. Yo sé que es difícil para nosotros el computador y el teléfono con mensajes de texto a reventar, pues no es una cosa sana para nosotros tampoco. Lo de las entregas en físico. Nosotros lo que hicimos fue con el PAE, entonces se sacaron las copias y todo, y cada PAE llevaba como se entrega por niño, entonces llevaba la guía que correspondía para que ellos la pudieran ir desarrollando. Sin embargo, pues está también en los medios virtuales y a través del WhatsApp con sus compañeros. Algunos niños, entre ellos se colaboran mucho. Yo sé que para los pequeños es más difícil, pero para los adolescentes ellos se apoyan mucho. Me pasó lo siguiente, hicimos un encuentro virtual. Una niña, me dijeron, profe, ella no tiene conexión, tiene redes sociales, porque los adolescentes sí las redes las manejan divinamente. Entonces me dice un chico, profe, tengo una idea. Yo la contacto a ella a través de la red social y que la pueda escuchar. Si ella tiene una pregunta o algo, yo le voy preguntando a su merced para que ella escuche. Y me pareció pues maravilloso que ellos también busquen la manera de hacer. Bueno, no veo en este momento más preguntas, no sé si hay alguien que tenga alguna inquietud.
y que quiera que le oriente, me cuentan. No, Camilo, creo que en este momento no hay más preguntas. Vale, tal vez no hay más preguntas, pero bueno, profe, tal vez si usted puede compartir su correo electrónico por el chat, por si de pronto alguien quiere contactar o pues hacer una pregunta en algún otro momento. Claro que sí. Listo, mientras tanto, pues ya la profesora Eliana, gracias, profe, sí, gracias, profe, ya ha compartido su No, correo, entonces pues ustedes pueden contactarla pues en el momento, si de pronto tienen alguna pregunta sobre el tema. En este momento pues doy cierre a la sesión de preguntas, también a la conferencia. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento. Les recuerdo a todas las personas que esta sesión ha sido grabada. Entonces la conferencia será subida a la plataforma y estará disponible en una empresa docente en la página. Compartí ya el link por el chat. Doy paso al profe Pedro Gómez, que nos dará información general también sobre el proyecto. Profe. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Eliana. Yo creo que debemos ver esta charla que Eliana nos ha presentado como uno de los tantos ejemplos en los que nosotros, profesores, nos encontramos y nos enfrentamos con problemas desconocidos que nunca nos habíamos encontrado, y gracias a el conocimiento, a la actitud y al esfuerzo y a la colaboración, logramos irle encontrando soluciones a esos problemas. Todos tenemos circunstancias muy particulares y no son iguales entre unos y otros. Y eso hace que los problemas que nosotros tenemos que enfrentar sean cada uno muy específico a ese contexto el que estamos viviendo. Pero charlas como la de Eliana lo que nos ponen de manifiesto es que si nos ponemos a la tarea y tenemos todavía la energía para hacerlo, pues podemos encontrarle solución a esos problemas. Y pone también de manifiesto algo que seguramente algunos de ustedes ya me han escuchado decir al cierre de estas charlas, y es que a pesar de todo lo que estamos viviendo y las dificultades que